la prisa de Teresa de Jesús, que, repito, que es una mujer absolutamente fascinadora por todos los conceptos, por todos los capítulos que se la quiera leer. Y leerla en el sentido figurado de acercarse a ella y leerla en el sentido literal de empaparse de sus escritos, porque son una escuela de vida humana y divina, como digo. Bueno, pues Teresa es la mujer de la paz y es la mujer del nada te turbe, pero es la mujer de la prisa. Prisa que empieza a practicar a sus 5 años, cuando, deseando de ir a ella con una imagen inigualable, comprar el cielo muy barato, se escapa de esta casa donde estamos. Estamos en un sitio muy santo y tenemos todos los ratos libres para rezar donde queramos, entre otros sitios en la habitación donde nació la Santa Madre, convertida hoy en oratorio, ahí en la Basílica, y presidida por una imagen de Gregorio Hernández preciosa, pero desparejada, porque es la Santa de rodillas así, pero le falta el Señor a la columna, también de Gregorio Hernández, para el cual concibió la imagen de la Santa. Pero en fin, el Señor a la columna está en otro retablo de la nave. Bueno, pues ella desde esta casa, en cuyo jardín, que han recreado ahí un poquito, un jardincillo, hacía ermitas poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían, dice ella, en los primeros capítulos del libro de su vida, con su hermanito Rodrigo. Y a ese hermanito Rodrigo, que después se irá como todos sus hermanos, de los 12 que eran, 3 del primer matrimonio de su padre y 9 del segundo, pues Teresa estaba en el medio y era la más querida de todos. Pues esos hermanos se fueron todos a hacer las Américas y allí se quedaron todos, algunos murieron. El único que volvió fue don Lorenzo de Cepeda, que entró por Sanlúcar de Barrameda cuando la Santa estaba fundando en Sevilla y le vino muy bien los dineros con que venía enriquecido, porque le hizo casi el convento de Sevilla y luego este de San José de Ávila, por eso está enterrado aquí en San José de Ávila. Bueno, total, que siendo niña, pues le entra la prisa de comprar el cielo muy barato. ¿Cómo eran las familias entonces? Y lo que respiraban los niños desde que nacían. Con una madre, doña Beatriz de Ahumada, que se había casado con el hidalgo don Alonso de Cepeda. Hidalgo no tanto, porque era hijo de un cristiano nuevo de Toledo, que por ser cristiano nuevo se había tenido que venir de Toledo a Ávila, porque lo habían paseado allí a su padre con el San Benito y se quitó de Toledo. Don Alonso Sánchez y su hijo aquí, Alonso de Cepeda, se casó con se enviudó y se casó con esta jovencita que tenía 13 años, doña Beatriz de Ahumada. Y la Santa cuenta de ella que siendo muy moza y muy hermosa, parecía de mucha más edad, porque era su traje como de persona muy honesta. Y les enseñó a ser muy devotos de Nuestra Señora y a rezar el rosario. El único fallo que tenía la madre, y se lo pegó a la hija, es que le chiflaban los libros de caballerías y aquello era entonces una veleidad y a la imaginación de Teresa no le hacía falta otra cosa. Y a mí me lamento muchísimo que se perdiese el libro de caballería que escribió la jovencita Teresa de Ahumada. ¿Cómo no sería ese libro conociéndola ella? Pero bueno, a lo que voy es que con 5 años embauca, vamos a decir así entre comillas, convence, engatusa, envuelve, conquista o recluta a su hermano Rodrigo y se salen por esta puerta de la Moneda de esta casa y se van muralla abajo. Al puente de las Jates llegaron, dicen algunos, otros dicen que hasta los 4 postes, parece mucho, a tierra de moros camino de Salamanca. Y allí iban, a que nos descabezasen por Cristo, porque nos parecía muy barato comprar el cielo. La Teresita, de 5 o 6 años, cuyo gesto admirable recogen los signos latinos de su breviario. Terris Teresa Barbaris,
Teresa que va a tierras de bárbaros. Bueno, pues empieza con esa prisa. Y después se le olvida la prisa de Dios y la prisa del cielo, porque se la difumina la prisa de las coqueterías del mundo y se le olvida. Y su padre, don Alonso, muy celoso de que se le pierda esa hija, la mete aquí en un reformatorio por lo fino, que era el convento de Agustinas de Santa María de Gracia, uno de tantísimos conventos cerrados últimamente. En España se están cerrando 2 conventos de clausura por mes. Estamos asistiendo al desmoronamiento de la Iglesia en todo, pero es la primavera y hay que aplaudirla. Bueno, pues entonces ella conoce allá una monja de bandera, doña María Briceño, y esta monja le dice una palabra evangélica que se le clava a Teresa en el corazón. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y recupera la prisa de cuando niña por ser una de aquellas escogidas. Y entonces ya la prisa de la santidad se le mete en el corazón de una manera ineluctable. Y sin ganas, contrariando su natural, pisoteando su sensibilidad, se mete monja, sin ganas. Es el sentimiento el que impera tantas veces en las pastorales juveniles y no tan juveniles. Bueno, si hubiera sido por el sentimiento, Santa Teresa no hubiera entrado monja para nada, porque no le apetecía nada. Fue por el intelecto, porque dijo, de la manera que yo soy, con lo que yo gusto, lo que sé que gusto y lo que me gusta gustar, porque era una monada. No era una monada porque fuera un bellezón, es que ser una monada es más que ser una belleza. Y era una hechicera. La Teresa era una hechicera. Y luego tenía 3 lunares puestos aquí en fila que le hacían preciosa. Total que, sobre todo, era su conversación, y dijo, si me quedo en el mundo me pierdo. Yo según soy me pierdo. Y más me vale tener un purgatorio aquí que no un infierno allí. Fíjense qué motivación para ser monja. Pues esa fue la suya. Y entonces tuvo prisa por entrar en el convento. Tanta prisa que aunque su padre don Alonso de Cepeda, cuando la joven veinteañera ya se lo decía, solamente le respondía estas 4 palabras: no en mis días, no en mis días. Y como no la dejaba, pues ella arbitró la solución, embarcando esta vez a otro hermano para que él se fuera a los dominicos, de escaparse una mañana frigidísima sería, porque yo lo que estoy admirado que a principios de diciembre en Ávila no haga casi frío, pero el día de los difuntos ya hace muchísimo frío, el 2 de noviembre. Pues un día de los difuntos desatrancó una de las puertas traseras de esta casa, Teresa con 20 años con su hermano, y Muralla abajo, mejor dicho, atravesando la ciudad por medio por la otra puerta, la que está allí donde Mosén Rubí, se bajó a la Encarnación de Ávila. Prisa por darse a Dios, pisoteando sus apetitos y sus gustos. Lo que pasa que, como digo, Dios recompensa tanto todo, que dice ella, entré sin ganas, pero a la hora de estar allí tenía un contento que yo no sé de dónde me venía. Cuando estaba barriendo, atendiendo a las enfermas, y tuvo mucha prisa por darse, pero se le volvió a difuminar la prisa. Es lo que pasa. Las prisas van y vienen. Y volvió a desdibujarse la prisa de Dios en el corazón de la monja Teresa, porque le pasó de monja lo mismo que le había pasado de seglar. Gustaba, sabía que gustaba y le gustaba gustar. Y como se la rifaban los caballeros y los hidalgos y la mejor sociedad de Ávila, porque aquella monja era muy bonita y tenía muy linda conversación, pues ella se hizo a eso. Y entonces a los 39 años recupera la prisa. ¿Cómo? Pues llevan al monasterio de la Encarnación para cierta fiesta que se hacía, dice ella en el libro de la vida, capítulo 9, una imagen de Cristo muy llagado, y ella pide llevárselo a su celda, lo pone en su oratorio, donde tenía una celda que era un apartamento de grande, con cocina y todo, porque vivían como doñas.
Incluso tenía sus sobrinas, unas temporadas viviendo con ellas, otras temporadas se venía ella a vivir a la casa de doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda piadosa de aquí de Ávila, que es la que la introdujo con los jesuitas, en fin. Bueno, total, que ella, ante el Cristo aquel muy llagado, no sabe lo que le pasó, pero dice ella, mirándole, entendí lo mal que había agradecido aquellas llagas. Arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que me concediese lo que le pedía. La prisa de Teresa por la santidad. Y ya no paró. Ya fue un cohete hacia Dios el resto de su vida. Y ya vino el ángel a traspasarle el corazón con un dardo de oro en cuyo extremo traía un puñado de fuego y la encieló. Y Dios la enamoró. Entonces, esa prisa después se cuajó en 17 prisas por toda la geografía española. Porque ella dijo que los luteranos están destrozando la Iglesia, que esa desventurada secta, porque entonces se hablaba del perverso Lutero, no se le ponían bufandas amarillas para festejarle en el Vaticano, no, que esa desventurada secta está menospreciando la Eucaristía, estáse ardiendo el mundo, ponen tu Iglesia por el suelo. Y se moría de pena. Y entonces dijo, yo tengo que hacer algo. Y la prisa cuajó en un portalito de Belén que plantó aquí en el barrio de San Roque, Extramuros. Y Extramuros estaba su conventazo de la Encarnación, que es un pueblo. Por el otro lado de la ciudad, en el extremo opuesto, también Extramuros, pero muy pegadito a la muralla, estaba el barrio de San Roque y allí tuvo la santa la prisa de levantar su conventico de San José. 4 huérfanas pobres lo empezaron, nada más. Y de esas 4 huérfanas, luego creció el árbol de casi 1000 Carmelos en el mundo entero. Pero la prisa de Teresa fue saltando de Ávila a Medina del Campo, de Medina a Malagón, de Malagón a Valladolid, de Valladolid a Toledo y así hasta 17. Hasta Andalucía y hasta Murcia, Caravaca de la Cruz, en fin. Bueno, pues la prisa de Teresa era salvar las almas, la prisa era ayudar a los sacerdotes, la prisa era vivir su ser de cristiana, de hija de Dios, de redimida por la sangre de Cristo, a tope de plenitud, a tope de desarrollo de virtudes y de santidad, a tope de fidelidad y de felicidad. Esa es la prisa. Y con esto termino, después de habernos representado un poco ante María y José, tirando él con prisa del borriquillo donde va sentada la emperatriz del universo para parir al Rey de la Gloria y así redimir al mundo. Y la prisa de los santos, nos hemos fijado en la Santa Madre, porque ¿en quién nos vamos a fijar aquí en su casa? Bueno, aunque estuviera en otra casa me da lo mismo, siempre me fijo en ella. Entonces, ¿cómo ando deprisa? ¿Deprisa de la mala? Quizá tengo que frenarme y erradicar la prisa de la mala. Y decir como decía Felipe II a los que le iban con algún memorial, sosegaos por aquello de vísteme despacio, que llevo prisa. Entonces, la prisa de la mala hay que erradicarla, porque nos inquieta, nos altera, nos solivianta, eso dirían los modernos, nos estresa. Bueno, pues la prisa de la mala no trae a Dios a nuestra alma. Por eso digo que estos días necesitamos silencio, porque el silencio es sinónimo de paz y de sosiego. Y llegado a este punto, habiendo dicho paz y sosiego, remato esto con un versito que yo recibí escrito
en el reverso de una postal del niño Jesús de Belén, cuando yo era un jovencillo que no sé si tenía 18 años todavía, precisamente de una carmelita descalza de aquí de Ávila, que entonces era priora de San José y aún vive muy mayor, y me escribió en aquella postal un versito de esos sencillos con los que las monjas se despiden por la noche cuando, todas arrodilladas en su celda, escuchan unas tablas que entrechoca una y canta una saetilla, una sentencia, se dice, una coplilla, que les sirva de música de fondo con que acostarse con un pensamiento de Dios, ¿no? Y en ese caso pienso que lo que me escribió aquella monja era una de estas sentencias carmelitanas, que son cientos y miles, porque cuando yo he entrado en la clausura de los conventos veo allí colgado en el claustro el librito, porque se abre al azar y se canta una, y unos libros que en cada convento las tienen, manuscritos por las monjas antiguas, en fin, todo es muy delicioso y muy arcaico y muy entrañablemente rancio y españolísimo. Total que ese versito rezaba así, y con él les dejo, porque con él me paso yo relamiéndome todo el Adviento y tratando de desocupar la casa y de desprenderme de muebles y de cachivaches y hasta de libros, porque amontonamos al cabo del año en los desvanes del alma tantas cosas inservibles. Como digo, recuerdos, apegos, afectos torcidos, cosas que en Adviento hay que limpiar. Y limpiarlas por el silencio también externo e interno. Y termino con ese verso pidiéndole desde ahora a la Virgen Santísima y a nuestro Padre San José, también con la intercesión de la Santa Madre Teresa, de nuestros ángeles custodios, que nos ayuden a hacerlo vida en este Adviento, profundizando en la oración en estos días. Y el verso es este: en paz, sosiego y silencio, en noche oscura de fe, en corazones vacíos, le gusta Jesús nacer.